En la clase de hoy vamos a ver lo que serían elementos de un circuito. Vamos a definir lo que es un nodo, lo que es una rama, lo que es una trayectoria, lo que es un lazo, lo que es una malla y esos componentes de un circuito. También vamos a ver lo que son los elementos pasivos como resistor, capacitor e inductor, los elementos activos como fuentes independientes y dependientes. Y vamos a explicarlo con un circuito cada uno de los elementos. Bien, vamos a comenzar definiendo el primer elemento, que sería rama. Cada elemento del circuito sería una rama, así que así definimos. Una rama son los elementos que tenemos dentro del circuito. Por ejemplo, en este circuito que tenemos aquí vamos a tener una fuente, sería una rama. Esta resistencia sería una rama, esta otra resistencia sería otra rama, este condensador es una rama, este condensador otra rama, esta fuente de corriente es una rama, esta fuente de tensión es una rama, la bobina es una rama, y todo eso son ramas. Así que si nosotros vemos cantidad de ramas que tenemos en este circuito, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí vamos a tener 11 ramas. Esa sería la cantidad de ramas que tenemos en este circuito. Bien, ahora vamos a definir lo que sería un nodo. Un nodo es la unión de dos o más elementos. También podríamos llamarlo que es la unión de dos o más ramas, por así decirlo. Y bien, y ahí tenemos una cantidad. Por ejemplo, acá tenemos con tenemos una unión. Sería una rama, un nodo, perdón. Acá tenemos este componente unido con este y unido con este. Aquí sería otro nodo. Bien. Ahora tenemos, por ejemplo, este componente está unido con este componente y está unido por este componente. Así que todo esto sería un nodo. Lo vamos a llamar C. Aquí tenemos este componente con este componente. Sería otro nodo. Otro nodo, esta con esta sería otro nodo. Sería A, B, C, D, E. Este sería otro unido de 4. F. Acá tenemos otro. G. Y acá tenemos otro que está unido. Este componente con este está unido aquí. Y este sería el nodo F. H. A, B, C, D, E, F, G, H. Bien, esa sería la cantidad de nodos. Si contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tendríamos 8 nodos. Bien, esa sería la cantidad de nodos que tiene este circuito. Bien, ahora vamos a ver qué es un nodo esencial. Bueno, se dice que un nodo esencial es un nodo donde tenemos solo dos elementos, nodo solo de dos elementos. Entonces serían las uniones simples que tenemos cuando tenemos dos ramas unidas. Ese sería un nodo. El A sería un nodo. Este sería un nodo esencial. Este no, porque tenemos tres ramas. Este tenemos tres ramas. El D sí sería un nodo esencial, porque tenemos este con este. Este no sería, este tampoco. Este sí sería otro nodo esencial, porque está unido entre dos componentes. Así que si contamos, tenemos 1, 2, 3 nodos esenciales. Anotamos aquí la cantidad de nodos esenciales y son 3. Bien, ahora vamos a ver qué sería una rama esencial. Bueno, una rama esencial sería rama entre dos nodos esenciales. Bien, o sea, tenemos, por ejemplo, acá tenemos un nodo esencial y esta rama, compuesta por esta fuente y esta resistencia, sería una rama esencial. Acá tenemos otro nodo esencial y sería esta otra rama esencial. Y acá tenemos la otra rama esencial, que sería la unión entre esta resistencia y esta fuente de corriente. Bien, así que aquí también tenemos 3 ramas esenciales. 1, 2 y 3. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería una trayectoria o camino, le llaman en otros lugares, y sería el recorrido desde un punto a otro. Por ejemplo, si yo quiero llegar desde el punto A al punto G, por ejemplo, puedo ir derecho, tendría un recorrido o una trayectoria. Podría ser tipo ese recorrido, o sea, vengo hasta el B, del B al F, al D, del D al F, del F al E y del E al E, G. También podría dar toda la vuelta, llegar al punto G. Podría hacer así, pasar por acá, por ejemplo, hacer así y volver para acá. O sea, las trayectorias son una cantidad. Bien, y eso se conoce como trayectoria. También podría venir, por ejemplo,
pasar por este punto, volver para acá, pasar para acá y recorrer 2 veces por el mismo nodo, o 3 o 4, no sé, las veces que sea necesario. Por ejemplo, vengo por acá, hago así y hago así. También pasaría por el punto F más de una vez. Eso se denomina trayectoria, o sea, podemos pasar por repetir los nodos, pero es el recorrido de un punto al otro. Bien, ahora vamos a lo que sería una trayectoria cerrada. Sería también una trayectoria cerrada, sería, que no la puse acá porque no la voy a explicar con lazo, pero una trayectoria cerrada, por ejemplo, si yo voy de un punto al mismo punto, ¿tá? Si yo parto en A, hago un recorrido, una trayectoria y vuelvo al punto A, eso sería un lazo cerrado. Bien, pero vamos a una trayectoria cerrada. Bien, pero ahora vamos a ver lo que sería un lazo, ¿tá? Un lazo, ¿a qué se conoce como lazo? En lo que sería el circuito. Bueno, un lazo sería una trayectoria donde el punto inicial y final son los mismos, o sea, sería una trayectoria cerrada. Son el mismo y no se pasa por un mismo nodo, o sea, no se repiten los nodos. Y eso se lo considera como lazo, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hacer un lazo, puedo hacer del punto A, tengo que retornar a ese punto A, pero no puedo repetir los nodos. O sea, podría ser, vengo por el B, por el D, por el F, por el E y por el A de vuelta, y ahí sería un lazo. Pero ese no es el único lazo que hay desde el punto A, porque yo puedo ir hasta el C y volver por este, sería otro lazo, o puedo ir hasta el B y bajar hasta acá y subir de vuelta. O sea, mientras yo no repita, o sea, no pase 2 veces por el mismo nodo, podría tener una cantidad de lazos. ¿No? O sea, lazos, sí, o trayectorias cerradas, independientes se les llama también. Vengo por acá, por acá, por acá, o por acá, por acá, o por acá, por acá, o por acá. Si hago así, ya no sería un lazo porque repito este nodo, ¿tá? Bueno, la idea es eso, que un lazo sería una trayectoria donde el punto inicial y final son los mismos y no se pasa por un mismo nodo, o sea, no se repiten los nodos. Bien, eso sería la definición de lazo. Bien, si bien yo puedo, por ejemplo, tomar esta trayectoria, por ejemplo, ¿tá? Este lazo sería uno, pero después puedo tener este otro lazo, ¿tá? En donde este lazo más chiquito estaría encerrado dentro del lazo. Eso también lo puedo hacer, son 2 lazos distintos. Bueno, pero ahí es donde viene la definición de malla. ¿Qué es una malla? Bueno, malla es un lazo que no contiene otro lazo internamente. O sea, yo tengo que buscar de manera que yo haga mis lazos para determinar una malla en donde no contenga otra. Por ejemplo, yo podría tomar una malla, sería esto, ¿ah? Y adentro no puedo tener otro lazo. Otra malla sería esto, porque adentro no puedo tomar un lazo, ¿no? O sea, este lazo hago así y adentro tengo una malla, pero adentro no puedo tener otro lazo. Lo mismo que sería acá, ¿no? En este y en este. Pero, por ejemplo, una malla no podría ser esto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo podría contener, si yo tomara todo esto, ¿no? Por fuera, sería un lazo, sí. Pero ese lazo podría contener este otro lacito de acá. Entonces ahí ya no la puedo considerar como malla, a la de afuera, ¿tá? O sea, una malla sería un lazo que no contiene otro lazo en su interior, que no puede contener. Y ahí está la definición de malla para hacer nuestros ejercicios. Bien, después lo que tenemos, hay una propiedad, ¿no? Donde la propiedad dice que las mallas es igual al número de ramas menos la cantidad de nodos más 1. Esa sería la propiedad para saber cuántas mallas tenemos. Bien, vamos, bueno, si lo calculamos a ojo tendríamos una malla acá, ¿ah? Otra malla acá, otra malla acá y otra malla acá, ¿ah? Serían 4 mallas a ojo nada más, porque esta de acá no podría ser una malla porque contiene esta de acá. Esta otra no podría ser una malla porque contiene a esta otra de acá y a esta otra de acá. Bien, así que vamos a la fórmula. Entonces nosotros dijimos que vamos a tener ramas. En este caso vamos a ver las mallas. Va a ser igual al número de ramas. Yo tengo 11 ramas, ¿no?
tengo 8 nodos, ¿no? Y a esto le sumo 1, ¿no? Entonces tengo y esto sería igual 8 menos 11, digo 11 menos 8 sería 3, más 1 sería 4, ¿no? O sea, yo podría tener acá solamente 4 mallas, ¿no? Esta sería una malla, esta sería otra malla, esta sería otra malla y esta sería otra malla. Bien, y eso serían las 4 mallas que tenemos. Bien, ahora vamos, bien, esto no tiene mucha ciencia, simplemente son definiciones y ver cuántas mallas y nodos tenemos para cuando hagamos los métodos de mallas y nodos, que lo vamos a ver en próximos videos, en próximas clases. Bien, ahora vamos a ver qué otros componentes hay dentro de un circuito. Dentro de un circuito tenemos resistencia, condensadores, bobinas, fuentes, y vamos a ver qué son cada una de ellas. Por ejemplo, los elementos pasivos. Los elementos pasivos son aquellos que consumen energía o almacenan energía, o sea, absorben la energía que está en el circuito de diferentes maneras. Por ejemplo, el resistor lo que hace es disipa la tensión, o sea, disipa la energía, la transforma de energía eléctrica a calorífica, o sea, se calienta el resistor, o sea, consume. Después tenemos el capacitor. El capacitor es un elemento en donde almacena energía en forma de campo eléctrico, ¿no? O sea, almacena cargas eléctricas que después bueno, vamos a tener un potencial que sería el voltaje y va a hacer circular las cargas esas que serían que están almacenadas dentro de las placas. Eso sería condensador. O sea, el condensador lo que hace es almacenar energía en forma de campo eléctrico, o sea, de cargas. Bien, y después tenemos el inductor, que el inductor es un arrollamiento de alambre con un dieléctrico en el medio para aumentar ese campo magnético, y lo que almacena es campo magnético, ¿da? Almacena energía en forma de campo magnético y se considera como elemento pasivo. Bien, esos son los elementos pasivos que hay dentro de un circuito. Después tenemos lo que serían, bueno, por ejemplo, tenemos cuando la tensión es igual a R por la intensidad de corriente. R es la característica de la resistencia, B la tensión y la corriente, ¿no? También podemos expresar la corriente en función de la resistencia y la tensión, que sería la ley de Ohm. Pasaría lo mismo con un condensador. Un condensador sería, la capacidad sería la propiedad física de ese componente, la capacidad que tiene de almacenar energía o cargas, ¿tá? La tensión sería 1 dividido esa capacidad, que es fija, por la integral de la corriente dependiendo del tiempo, o la corriente es igual a esa misma capacidad por la derivada de la tensión. Algo similar pero dual sería lo que pasa con la bobina. La tensión en la bobina sería la inductancia, que sería el L, sería la propiedad física de almacenar campo eléctrico, campo magnético, perdón, en la bobina, que sería un parámetro fijo, por la derivada de la corriente. La corriente es igual a 1 dividido ese parámetro fijo, que es la inductancia, por la integral de la tensión, ¿no? Y ahí podemos calcular un elemento y otro. Eso sería definición matemática de lo que serían esos componentes. Bien, por otro lado tenemos fuentes independientes y fuentes dependientes. ¿Qué significa el término independiente y dependiente? Bueno, independiente es una fuente que no depende de ninguna parte del circuito, simplemente es una función con respecto del tiempo o es una constante, ¿no? Por ejemplo, tenemos fuente de tensión constante, que la función sería K, o sea, un valor entero como 12 volts, 5 volts, fijo, constante, ¿no? Se puede representar con este símbolo, que sería de una pila, de una batería, o un símbolo circulito con un más. Eso sería una fuente de tensión. Pero no es solamente la única fuente independiente, también puede ser lo que sería la alterna, como por ejemplo valor pico de seno de omega t, que sería la red que tenemos nosotros de UT, y podemos expresar una función. O sea, si es una función respecto del tiempo, eso se le conoce como función independiente.
Bueno, también podemos tener una fuente de corriente, ¿no? Que se representa con un circulito y un signo, un símbolo de lo que sería una flecha indicando el sentido de la corriente por donde sale la corriente de esa fuente. Bien, y esto también es independiente cuando esa corriente depende del tiempo y no de una parte del circuito. Eso se conocen como fuentes independientes, cuando su valor funcional, tanto de corriente como de tensión, depende del tiempo y no de una parte del circuito. Que ahí es donde vienen la parte de fuentes dependientes, por eso repetí una cantidad de veces que no depende de una parte del circuito. Las fuentes dependientes, esas sí son fuentes que dependen de otra parte del circuito. Por ejemplo, yo que sé, si yo tuviera esta corriente, ponele, supónganse que esta corriente sea una fuente y su valor sea igual a lo que sería, por ejemplo, el valor de, yo que sé, perdón, 1 dividido R por lo que sería la fuente esta, yo que sé, B1 por B1, y me dice que sería eso. Entonces esta fuente de acá, la corriente, depende de la tensión de eso sería una fuente dependiente. Bien, vamos a ver qué tipo de fuentes independientes hay. Por ejemplo, dependen de otra parte del circuito. Bueno, tenemos una fuente controlada por una tensión. Por ejemplo, cuando tenemos una fuente de tensión, esta es una fuente de tensión, el símbolo es este, un rombito con un positivo y negativo, serían de tensión. Y cuando tengo una flecha serían fuentes dependientes de corriente. Bueno, por ejemplo, cuando yo tengo una fuente dependiente que depende de una tensión, Vx es una tensión dentro del circuito, como por ejemplo, bueno, esta fuente puede depender de una tensión o de una corriente. Cuando depende de una tensión se llama controlada por tensión. Bien, y sería el valor, va a ser una constante que va a ser de proporcionalidad para las unidades por una función de otra parte del circuito. Bien, esa constante de proporcional es adimensional, o sea que no tiene dimensión. Bien, pero cuando tenemos una fuente de corriente, o sea una fuente controlada por corriente, de tensión también, sería el símbolo, depende de una corriente que está por alguna parte del circuito. Bien, sería B sub G es igual acá por una función de I de X. Pero esto ya no es adimensional, va a tener una dimensión que va a ser el ohm. ¿Por qué va a pasar esto? Bueno, porque yo tengo que esto por esto me tiene que dar voltajes. Si la función depende de la corriente, va a ser ampere. Pero esto va a tener que hacer dar las unidades a voltios. Lo mismo pasaría con corriente. Si yo tengo que depende controlada por otra corriente, la K va a ser adimensional, porque esto es corriente y esto va a ser corriente. O también podemos tener controlada por tensión, lo misma idea. La fuente de corriente va a ser controlada por una tensión. Acá me faltó poner el K, que va a ser una constante de proporcionalidad de esta. Generalmente va a ser 1 dividido ohm, para que me dé tensión dividido resistencia, va a ser corriente ampere. Ahí va a depender de una fuente de tensión. Bien, esos son los componentes del circuito. Bien, pero ustedes me pueden decir qué pasa cuando hay un transistor en el circuito, cuando hay un diodo, cuando hay una cantidad de elementos que no son, o sea que son generalmente dopados o no son pasivos, por ejemplo un transistor. Bien, bueno, en el tema cuando tenemos un transistor, por ejemplo, que se diseñó, bueno, se han diseñado modelos de esos transistores para poder llevarlo a una serie de estos componentes. Generalmente una fuente dependiente con algunos resistores, capacitores y bien. Y ahí se hace un modelo, que hay varios modelos, por ejemplo para el transistor, donde se reemplaza ese modelo por el transistor y se puede llevar a una red de este tipo de circuitos para poder entenderlo y para poder bueno, predecirlo, calcular y todo lo demás. Bien, pero estos son los elementos de un circuito básicamente. Muy bien, esto ha sido todo. Muchas gracias.